Conocido como el segundo patriarca de los israelitas y heredero de la promesa de su padre Abraham, quien hizo pactos con Dios para la perpetuidad. Su nombre significó el que ríe, pues en su momento su madre Sara rió al saber que tendría un hijo en su ancianidad. Al igual que Abraham, lo hicieron con cierta incredulidad, pero al ver la promesa hecha verdad, su risa fue de alegría. Hoy contamos el relato del patriarca Isaac. Podemos empezar narrando esta historia basada en la Biblia, en el libro del Génesis, desde que Isaac fue prometido a sus padres Abraham y Sara, ya entrados en años. El relato inicia en Génesis capítulo 18, después de que Abraham recibiera a 3 visitantes y que se quedaran en su casa a comer, y que él les ofreciera comida y asilo. Abraham se había postrado ante ellos, pues sabía que Dios estaba entre los visitantes. Uno de ellos le dijo a Abraham: «Dentro de un año volveré por aquí, para entonces Sara tu mujer tendrá un hijo». Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, a la espalda del que hablaba. Abraham y Sara eran ancianos, bien entrados en años, y ella no tenía ya lo que le pasaba a las mujeres. Sara se rió mientras pensaba: «¿Cuándo? Yo estoy seca, y voy a tener placer con un marido tan viejo». Pero Yahvé dijo a Abraham: «¿Por qué se ha reído Sara? ¿Por qué ha dicho: ¿cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? Pues bien, volveré a visitarte dentro de un año, y para entonces Sara tendrá un hijo». En el capítulo 21 del Génesis, Yahvé visitó a Sara tal como lo había dicho. Yahvé hizo con Sara aquello mismo que había prometido. Sara quedó embarazada, dio a luz a un hijo de Abraham, siendo ya anciana, y en la misma fecha que Dios había señalado. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le había nacido, el hijo que Sara dio a luz. Lo circuncidó a los 8 días conforme lo que Dios le había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando le nació Isaac. Sara dijo: «Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren se reirán también». Y añadió: «¿Quién hubiera dicho a Abraham que yo amamantaría hijos, y sin embargo le he dado luz un hijo en su vejez?» Dado que Abraham tenía un hijo con la esclava de Sara, pensando que la promesa de Dios vendría por medio de la esclava, Sara misma empezó a ver que el hijo de su esclava Agar se burlaba de su hijo. Entonces Sara le pidió a Abraham que despidiera a la esclava, a Agar y a su hijo Ismael. Abraham no se negó, pues Dios le había dicho que haría de Ismael también una gran nación por ser hijo de Abraham. Así que Abraham decidió despedirlo al desierto de Berseba. Sara había dicho a Abraham que no quería que compartiera la herencia de Isaac con Ismael. Tiempo después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó diciéndole que tomara a su hijo Isaac y que se fuera a la región de Moría. Allí me lo ofrecerás en holocausto. Abraham lo hizo tal como Dios lo había mandado y ofreció su hijo en holocausto. Pero un ángel se apareció a Abraham y le dijo que no lo hiciera, pues Dios había visto su fidelidad. Entonces Abraham encontró un carnero cerca y fue ofrecido para el sacrificio. Abraham era un anciano muy avanzado de edad, y Yahvé le había favorecido en todo. Abraham dijo a su servidor más antiguo, que era su mayordomo: «Pon tu mano bajo mi muslo y júrame por Yahvé, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de raza cananea, pues vivo en medio de estos, sino que irás a mi país a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac». Y así pasó, tal cual Abraham lo había pedido, a Eliezer, pues éste trajo consigo a una mujer que era de la casa del hermano de Abraham. Cuando llegaron a la provincia de Abraham, Eliezer contó todo a Isaac de lo sucedido con su misión de traer para él una esposa.
Entonces Isaac tomó a Rebeca y la hizo su esposa. Isaac suplicó a Yahvé a favor de su esposa, pues era estéril. Yahvé escuchó su oración y Rebeca, su esposa, quedó encinta. Pero como los hijos chocaban entre sí en su seno, ella dijo: «Si esto debe de seguir así, yo muero», y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo: «2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor». Llegó el día del nacimiento y se comprobó que había mellizos en su vientre. El primero que nació era rojizo y tan peludo que parecía un abrigo de pieles, por lo que lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que agarraba con su mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los 2 muchachos, que crecieron. Esaú llegó a ser un experto cazador y un hombre de campo abierto, mientras Jacob era un hombre tranquilo a quien le gustaba estar en la tienda. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, pero Rebeca prefería a Jacob. Hubo hambre en el país. Esta no se debe confundir con la primera hambruna que hubo en el tiempo de Abraham. Y fue Isaac a Gerar, hacia Abimelec, rey de los filisteos. Se le apareció Yahvé y le dijo: «No bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te diga. Serás forastero en esa tierra, pero yo estaré contigo y te bendeciré, pues quiero darte a ti y a tus descendientes todas estas tierras, cumpliendo así el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré todas esas tierras, y por tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, como premio a la obediencia de Abraham, que guardó mis leyes y cumplió mis mandamientos y preceptos». Isaac, pues, se estableció en Gerar. Cuando la gente de aquel país le preguntaba quién era la mujer que iba con él, él les decía: «Es mi hermana», porque tenía miedo a decir que era su esposa, para que no le fueran a matar por causa de Rebeca, que era muy bonita. Llevaba ya bastante tiempo allí cuando Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, sorprendió a Isaac acariciando a Rebeca. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: «No puedes negar que es tu mujer, porque has declarado que es tu hermana». Isaac le contestó: «Es que pensé que por causa de ella me podrían matar». Abimelec replicó: «¿En qué lío nos metiste? Por poco uno de aquí se acostaba con tu esposa y tú nos cargabas con un delito». Entonces Abimelec dio la siguiente orden a toda su gente: «El que toque a este hombre y a su esposa morirá». Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Yahvé lo bendijo de manera que fue enriqueciéndose día a día hasta que el hombre llegó a ser muy rico. Tenía rebaños de ovejas, rebaños de vacas y numerosos criados, por los que los filisteos empezaron a mirarlo con envidia. Los filisteos taparon todos los pozos que habían cavado los servidores de su padre en tiempos de Abraham y los llenaron de tierra. Entonces Abimelec le dijo a Isaac: «Márchate de aquí, pues ahora eres más poderoso que nosotros». Isaac partió de allí y acampó en el valle de Gerar, en donde se quedó. Isaac volvió a abrir los pozos que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que habían tapado los filisteos después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que les habían puesto su padre. Después, los hombres de Isaac hicieron excavaciones en el valle y dieron con una capa de agua, pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo que el agua era de ellos. Pero Isaac llamó a ese pozo Esek, ya que se había peleado por él. Excavaron otro pozo, pero también hubo peleas, por lo que lo llamó Sidna. Se fue de allí a otra parte y mandó cavar otro pozo, y como esta vez nadie se peleó por él, le puso el nombre de Rehobot, pues dijo: «Por fin Yahvé nos pone a nuestras anchas. Ahora sí que podremos prosperar en esta tierra». De allí subió a Beerseba. Yahvé se le apareció aquella misma noche y le dijo: «Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas,
porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi servidor. Levantó allí un altar e invocó el nombre de Yahvé. Luego plantó allí mismo su tienda y sus hombres cavaron un pozo. Abimelec vino desde Gerar a verlo, acompañado de su amigo Ahuzat y de Ficol, jefe de su ejército. Isaac le dijo: ¿por qué vienen a visitarme si ustedes me odian y me han hecho marchar? Le contestaron: hemos visto claramente que Yahvé está contigo, y hemos dicho: prometamos con juramento nosotros y tú que viviremos en paz, y hagamos un pacto. Tú no nos harás ningún mal, ya que nosotros no te hemos tocado nada, sino que al contrario, solo te hicimos bien y te dejamos partir tranquilamente. Tú eres el protegido de Yahvé. Isaac les dio un banquete y comieron y bebieron. Se levantaron muy temprano y se hicieron juramentos unos a otros. Luego Isaac los despidió y se fueron en paz por su camino. Ese mismo día llegaron unos servidores de Isaac a comunicarle que había abierto un pozo y que habían encontrado agua. Él lo llamó Seba. De aquí viene que la ciudad se llama Beerseba hasta el día de hoy. Cuando Isaac ya era muy anciano, pidió a Esaú que fuera al campo a cazar algo para él y que le preparara un guiso, y entonces él lo bendeciría antes de morir. Rebeca escuchó esa conversación y, como Jacob era mejor visto por ella, le dijo a Jacob el plan que tenía Isaac para bendecir a Esaú. De inmediato, Rebeca pidió a Jacob ir por 2 cabritos para que ella misma preparara el guiso que tanto le gustaba a Isaac. Así, Jacob presentaría el guiso a Isaac y éste lo bendeciría a él. Entonces Rebeca tomó las mejores ropas que tenía Esaú y vistió a Jacob, y con las pieles de los cabritos cubrió a Jacob de los brazos y parte del cuello donde era lampiño, y Esaú era muy velludo. Y esa era la manera que engañarían a Isaac, ya que él en su ancianidad no tenía visión. Después Jacob se acercó a Isaac, y éste lo tocó y le dijo: la voz es de Jacob, pero su piel es de Esaú. ¿Eres de verdad mi hijo Esaú? Y Jacob contestó: sí, yo soy. Entonces Jacob le ofreció el guiso, además de vino, e Isaac bebió. Entonces Isaac le pidió a Jacob acercarse para que lo bendijera. Después de algunas palabras, y terminando de dar la bendición a Jacob, Esaú llegó y no lo encontró, sino que llegó con lo que su padre le había pedido y le dijo que lo bendijera. Pero Isaac le respondió: tu hermano ha venido y me ha engañado, se ha llevado la bendición. Enfurecido, le pidió a Isaac que lo bendijera a él también, pero Isaac le respondió: lo he bendecido a él, y lo he hecho tu señor y señor de tus hermanos. Lo he abastecido de trigo y vino. Entonces Isaac le dijo a Esaú: vivirás lejos de las tierras fértiles, y lejos del rocío del cielo, de tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, pero cuando así lo quieras, quitarás su yugo de tu cuello. Entonces Isaac llamó a su hijo Jacob, lo bendijo y le dio esta orden: no te cases con ninguna mujer cananea, ponte en camino y vete a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y elige allí a una mujer para ti de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios de las alturas te bendiga, te multiplique y de ti salgan muchas naciones. Que Dios te conceda la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra que ahora vives. Y que Dios dio a Abraham. Isaac despidió a Jacob, que se dirigió a Padán Aram, a la casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca. Isaac vivió hasta los 180 años, murió muy anciano y fue a reunirse con sus antepasados. Lo sepultaron sus hijos Jacob y Esaú.